Ok, a continuación vamos a resolver el siguiente problema que dice, encuentra la solución general de la ecuación diferencial y la ecuación diferencial que vamos a continuación es la siguiente. Es x al cuadrado y' menos 6y' más 10y es igual a otra función. 4x logaritmo natural de x menos 5x. Analicemos un poco esta ecuación diferencial y es que uno podría decir, bueno, es una ecuación diferencial de orden superior y uno cuando habla de ecuaciones diferenciales de orden superior, uno siempre se imagina de entrada que una solución de la ecuación diferencial es una homogénea y una particular y que hay unas formas características de la homogénea. Recuerden que la homogénea, pues vamos a hablar de un polinomio característico, y que a partir de ese polinomio característico obtendríamos la forma de la ecuación diferencial y una solución particular que se acomoda a lo que está al otro lado, depende de lo que se llama f de x. En este caso, f de x lo que usualmente estaría acompañando al otro lado de la igualdad de la ecuación diferencial. Pero esa forma procedimental usualmente está mucho más pensada cuando usted tiene una ecuación diferencial de la forma, voy a tratar de llevarme esto a y' más by' más ey igual a f de x. Y puede ser de tercer orden o tercera derivada de la misma forma. Y la cuestión es que usualmente se piensa o se proyecta que A, B y C sean coeficientes constantes. Palabra más, palabra menos, números. Son numeritos, ¿sí? Es decir, números que pertenecen a los reales. Pero aquí hay un pequeño cambio de ideas y es que no, que aquí no tenemos un número, aquí tenemos tres cosas, tres variables. Tenemos en cada término, bueno, a diferencia de aquí es un coeficiente constante, aquí vamos bien. La cuestión que lo que acompaña a y' y a y', no son coeficientes constantes, exceptuando el 6, tenemos la variable x, está multiplicado y' por la variable x y por la variable x al cuadrado. Entonces, digamos que la solución de esa ecuación diferencial, si usted lo quiere pensar por polinomio característico, no es tan directo, ¿sí? No es tan directo. No es tan directa y podríamos ir pensando en un estilo de la ecuación diferencial de la solución Cauchy-Euler. Pero, digamos que aquí hay una pequeña ventaja en este problema y es que resulta que la variable x, el orden de la variable x está sujeto al orden de la ecuación diferencial. Me explico. Yo tengo x al cuadrado y y', según polinomio x al cuadrado y segunda derivada. Tengo x y y', polinomio orden 1, primera derivada, y aquí no tenemos a nadie. Eso nos permitiría, esta visualización nos dice, bueno, ¿eso de qué me interesa? ¿De qué me interesa que el orden, esto de acá, este cuadrado y segunda derivada, y que 1 y primera derivada, que aquí fuera elevado a la 1 y esta es primera derivada, y aquí como que obedece lo mismo, ¿sí? ¿De qué nos sirve eso? Entonces, ¿qué pasa? Que podríamos hacer un pequeño cambio de representación de la función, o lo que sería un cambio de variable, y ese cambio de variable lo vamos a pensar de forma tal de que vamos a aprovechar la forma de Cauchy-Euler, de todas formas. Recuerden de todas formas que de las formas de ecuación de Cauchy-Euler, pues también salen las de coeficientes constantes. Entonces, pues vamos a tratar de a partir de esta información, haciendo un cambio de variable, obtener pues una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Y ese cambio de variable, pues vamos a partir de lo siguiente. Y es que vamos a llamar, entonces, vamos a hacer un pequeño cambio de ideas y ese cambio de variable se va a definir de la siguiente manera. Y es que voy a llamar X de entrada, X. Pues aquí está la palabra de Euler, te voy a llamar X a la T. En la variable nueva, o sea, voy a reemplazar la variable nueva por T, ¿sí? Por T. Entonces, y despejaría quién esté en función de aquí. Así estoy diciendo X igual a la T. Entonces, en ese orden de ideas estaría diciendo que T sería, pues si yo despejo esa ecuación, sería el logaritmo natural de X. Eso va a ser el cambio de variable, ¿sí? Eso va a ser un cambio de variable, cambio de representación, cambio de variable. Y ese cambio de variable voy a hacer que lo represento en toda la ecuación que está acá, ¿sí? Voy a hacer que ese cambio de variable lo meta acá en la ecuación diferencial. Empecemos vamos a entender la lógica del cambio de variable desde el punto de vista de las dos partes de la ecuación. Bien, miremos lo siguiente. Yo tengo 4x, logaritmo natural de x, menos 5x. Y miro lo siguiente. 4, pero x, ¿quién es? E a la t.
Y logaritmo natural de x, pues sería t. Y ahora tendría menos 5 por x, pero x, ¿quién es? E a la t. Entonces, por ende, esto es lo mismo que decir, voy a factorizar e a la t, factor de 4t, menos 5. Así funcionaría el cambio de variable. Quiere decir que el cambio de variable me permite reescribir la función de otra manera. Digamos que si solo nos fijamos en esto, dice, bueno, pues, ¿cuál es el impacto de cambiar el logaritmo natural por exponencial? Digamos que el impacto realmente no está en la parte a la derecha. Esto de acá es simplemente para darnos a entender cómo funciona esto del cambio de variable. Es decir, si yo digo que x es igual a la t y aquí espejo t, entonces, ¿cómo reescribo una función en términos de mi nueva variable? Aquí lo tengo en función de x y cómo esa nueva función va a quedar en la variable nueva que yo adopte llamada t. Esto simplemente es como para ejemplificar cómo hago ese cambio de variable. Pero realmente el impacto no está acá. El impacto es que esta ecuación diferencial, al hacer el cambio de variable, se convierta en una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Ok, pero ahora la pregunta es lo siguiente. Aquí aparece y. De alguna manera, yo tengo que, a partir de y, llegar a t, ¿sí? De alguna forma, llegar a t, ¿sí? Tengo que llegar a t. O sea, básicamente lo que yo quiero, a lo que queremos llegar es que, de alguna forma, y tiene que pasar por t, ¿sí? Tiene que pasar por t. Es decir, inicialmente ya está en función de x, ¿sí? Ya está en función de x y cómo pasar de x a t. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? Miremos lo siguiente. Partamos de que voy a partir de la variable más sencilla que es de y de x. Entonces, ¿cómo convierto esta derivada? ¿Cómo paso de y de... Ya no quiero que la derivada sea en función de x, sino que yo quiero que la derivada quede en función de t. Pues hagamos lo siguiente. Algunos se tratan de definir eso como una regla de la cadena, sí, esto básicamente es como una regla de la cadena, pero entonces no vamos a meter con tanto formalismo, sino que vamos a hacer la siguiente operación. Pues tengo que hacer que de y esté dividido entre quién, tengo que hacer que de y esté dividido entre dt. Entonces quiere decir que en el denominador tiene que aparecer un dt. Pero entonces voy a hacer lo siguiente, voy a multiplicar por dt y dividir entre dt. Estoy multiplicando por uno, no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy multiplicando por uno, no estoy afectando aquí en nada la operación. Y voy a hacer una pequeña reorganización, y es decir, voy a hacer de y de t, me paso esto para acá, y lo estaría multiplicando por dt de x. Pero la cuestión es, ¿quién es dt de x? ¿Sí? ¿Quién es dt de x? ¿Quién sería dt de x? Si usted se fija, si usted mira esta función de acá, aquí está la respuesta. ¿Cómo así? Si yo tengo que t es igual al logaritmo natural de x, pues de t, entonces si yo derivo eso, entonces vamos a hacer la derivada. Entonces, el diferencial de t va a ser igual a la derivada de esto, sería 1 sobre x, por el diferencial de x. Entonces yo tengo ya en este orden de ideas, que pues de t de x es igual a 1 sobre x. Entonces quiere decir que esta información de acá se llama 1 sobre x. Tenemos que eso se llama 1 sobre x. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos que nuestro primer cambio de variable, ¿sí? Nuestro primer cambio de variable es que de y de t, ¿ok? De y de t, perdón, de y de x se nos convirtió ahora en 1 sobre x, 1 sobre x, además lo voy a cambiar de color, 1 sobre x multiplicado por de y de t. Entonces ya sabemos que el de y de x lo convertimos en de y de t. Todavía aparece la x. Y uno dice, oiga, pero la x no debería aparecer, debería aparecer la t. Por ahora esto es lo que podemos hacer hasta acá. ¿Sí? Por ahora esto es lo que podemos hacer hasta acá. Ya tenemos definido quién es de y de x. ¿Sí? Quién es de y de x en función de y de t. Que uno no sabe, porque se dice, oiga, se supone que x no debería aparecer. X no tiene por qué aparecer. Tendría que aparecer solamente y de t. Nos está apareciendo x, pero por ahora dejémoslo así. Pero hay una segunda derivada. Ah, bueno, entonces hagamos lo siguiente. De y, la segunda derivada de esto con respecto a, quiere decir, la segunda derivada. Y aquí pues tendríamos la derivada de un producto, ¿sí? La derivada de un producto. Entonces la derivada del primero que quedaría menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? 1 menos x al cuadrado, por dy dt más 1 sobre x
Y sería la derivada con respecto a x, ¿no? Estoy derivando con respecto a, es decir, la derivada de x, ¿de quién? De y, de t. Pero aquí, ¿qué haremos ahora? ¿Sí? Aquí, ¿qué haremos ahora? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esta derivada? ¿Qué quiere decir esta derivada? ¿Cómo se calcula esta derivada? Y la idea es que aquí, de alguna forma, desaparezca el de x, ¿sí? De alguna forma desaparezca el de x. Es decir, que si aquí tiene que primero desaparecer una segunda derivada. Si yo multiplico esto por esto, o sea, voy a simplemente analizar el siguiente término. 1 sobre x, y voy a operar aquí un momentico, me quería la segunda derivada de y, o sea, d por dt cuadrado, o sea, segunda derivada. Pero aquí tenemos dx dt. La idea es que aquí aparezca un dt cuadrado, pero a su misma vez se vaya el dx. Es decir, la idea es que aquí abajo aparezca un dt al cuadrado, pero también se vaya de x. Pues hagamos lo siguiente. Voy a hacer aparecer el dt. Voy a multiplicar por 1 por 1, es decir, dt por dt, para que dt sobre t me quede el dt al cuadrado. Y voy a multiplicar por dx, pero el problema es que si lo multiplico por dx, también tengo que ir entre dx. Y uno puede pensar, oiga, pero apareció el dx al cuadrado. Miren, vamos por pasos. Entonces, mira lo siguiente. Esto acá es lo mismo que decir 1 sobre x, y voy a hacer lo siguiente. Segunda derivada de y de t al cuadrado. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. ¿Sí? Aquí vamos bien porque ya hice que este con este desaparezcan y desaparezca un dx con un dx, entonces me va a quedar multiplicado al final de cuentas por dt dx. Perdón, por dt dx. Es decir, d cuadrado y dt con dt me queda dt cuadrado, lo que yo quería. ¿Sí? Lo que yo quería. Arriba me queda un dt de x, con ese x me queda en 0 y me queda aquí un dt de x. Pero dt de x ya lo conocemos como 1 sobre x. Lo conocemos como 1 sobre x. Quiere decir que esto acá lo conocemos ya como 1 sobre x, por lo que entonces la segunda derivada, por lo que entonces finalmente, y voy a borrar mejor esto para que tener como resultado, finalmente la segunda derivada que me va a quedar. La segunda derivada de y con respecto a x me va a quedar, pues, miren que aquí 1 sobre x, entonces me va a quedar 1 sobre x al cuadrado, factor de quién. Voy a colocar primero lo que está positivo, entonces sería la segunda derivada de y respecto a t al cuadrado menos la primera derivada de y con respecto a t. Y aquí obtendría entonces la segunda derivada en función de t. Mire que aquí aparece el dt. Sigue apareciendo el x al cuadrado. Claro, sigue apareciendo el x al cuadrado, pero por lo menos ya es un punto de partida de que hicimos convertir a y, hicimos aparecer el dt. Ah, bueno, aquí es x al cuadrado. ¿Y ahora qué procede? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues donde es, por ejemplo, la primera parte, x al cuadrado. X al cuadrado, entonces miren, yo tengo aquí x al cuadrado multiplicado por la segunda derivada de y. Recuerden que aquí este y' en la ecuación diferencial es la segunda derivada de y con respecto a x. Decir que esta ecuación diferencial, ¿no? Estas ecuaciones diferenciales están derivadas en función de x, ¿sí? Están derivadas en función de x. Pero miremos esto. Y usted dice, ah, bueno, pero x vale. Y usted dice, pues no hay problema porque x al cuadrado al final de cuentas. Y uno dice, oiga, pero 1 sobre x no tiene que aparecer x, x tiene que aparecer un exponencial. Y aquí está. Digamos que de todas formas ya habíamos respondido a ese incógnito en el que uno decía, bueno, pero x no tiene que aparecer. Pues claro, de todas formas x, pues lo reemplazamos por e a la t. Pero aquí había una pequeña ventaja cuando se mencionó de que la ventaja de que x al cuadrado y y', que x a la 1 y la primera derivada, la ventaja de esto es lo siguiente. No es el cambio de variables, sino lo siguiente. Tengo x al cuadrado multiplicado por la segunda derivada de esto. Y la segunda derivada de esto, pues sería esto. Multiplico acá, me lo tengo por acá. Esto sería, esto de aquí sería la segunda derivada de y con respecto a x, ¿sí? Esto de acá, tengo que, el y' sería la segunda derivada de y con respecto a x, y lo reemplazo. Menos 6x por y'. Pero y', recuerde que ese y' acá, ese y' ahí, es la derivada de y con respecto a x. Pero la derivada de y con respecto a x la voy a expresar en función del de t, es decir, esta expresión que está acá. Entonces paso esto para acá y lo multiplico. Y aquí tendríamos el producto entre estas dos funciones. Más 10y, y está solito, entonces aquí no hay más misterio. Que sería más
Ah, bueno, está inverso. Entonces, más 10y, y eso va a ser igual a lo del otro lado. Al otro lado queda e a la t por 4t menos 5 y aquí hay una curiosidad, y es la siguiente, que el x al cuadrado con x al cuadrado se nos va, el x con el x se nos va, y entonces ahora sí me va a quedar una ecuación diferencial. Ahora sí me queda lo siguiente, d segunda de y de t, ¿sí? Y aquí tendría menos, y aquí tendría menos, entonces sería, mira, aquí tengo un menos de y, aquí tengo menos 6 de y, entonces me va a quedar menos 7 de y de t más 10y, todo eso ahora quedó en función de t, si todo eso ahora quedó en función de t, y eso va a ser igual a ¿quién? A e a la t, 4t menos 5. Entonces acabamos de construir una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Acabamos de convertir, gracias a este cambio de variable, realmente la función del cambio de variable que fue, que acabamos de convertir la ecuación de coeficientes no constantes a una ecuación diferencial de coeficientes constantes, y la solución de esta ecuación diferencial de coeficientes constantes sí podemos aplicar ahora sí este paso procedimental. Ok, entonces ya partiendo de esto venimos y decimos lo siguiente, solución general. La solución homogénea. Entonces construimos el polinomio característico. M al cuadrado menos 7m más 10 es igual a 0. Por lo que entonces las raíces de ese polinomio que nos van a quedar. Entonces ya ahí de eso tenemos las raíces. De ahí obtenemos la solución homogénea, ¿no? De ahí obtenemos la solución homogénea. Las raíces serían entonces, si nosotros despejamos eso, serían 5 y 2, ¿no? Las raíces de eso serían 5 y 2. Entonces, por ende, la solución homogénea en función de t sería entonces a e a la 5t, no puedo colocar x porque toda esta ecuación diferencial está modelada en función de t, más b e a la 2t, ¿sí? Más b e a la 2t. Ahora la solución particular. Ahora, para la solución particular, ¿qué debemos hacer? Para la solución particular, pues la solución particular debe tener la misma forma de la función que está acá, ¿no? Tiene que tener la misma forma la función de que está acá. Entonces la función particular va a ser e a la t, pero y aquí va a colocar dos constantes, at menos b. Y según el problema tengo que tener primera derivada, que sería entonces e a la t por lo interno, más e a la t por la derivada del interno, que sería a, por la derivada interna de eso, que sería a. Y la segunda derivada, porque el problema me la está exigiendo, segunda derivada, entonces sería otra vez e a la t, at menos b. Y si se dan cuenta, la derivada interna de esto es esto, y le sumo esto, entonces me va a quedar dos veces e a la t por a. Es decir, porque la derivada interna de esto me vuelve a dar esto. Y le tengo que sumar este, y la derivada de esto vuelve a dar lo mismo, entonces dos veces el mismo término. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es que término por término, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que término por término lo vamos a, lo vamos a agregar aquí a la ecuación diferencial. Entonces la segunda derivada me va a quedar entonces, donde haya segunda derivada lo reemplazo por esto. Entonces me va a quedar e a la t, at, menos, aquí coloqué menos b, ¿ok? Bueno, la forma general usualmente es en función del mismo signo, sí, lo usual es que uno utilice el mismo signo, pero pues, sí, aquí utilizamos el mismo signo, y eso va a ser igual a ¿quién? Perdón, más 2e a la t, bueno, realmente sería 2a, para ser más ordenados, más 2a, ahora, menos 7 por la primera derivada pues sería entonces e a la t por at menos b, ¿sí? At menos b más a e a la t y más 10 veces la función normal, que sería e a la t por at menos b, y eso se va a igualar a e a la t, eso se va a igualar a e a la t factor de 4t menos 5, 4t menos 5. Entonces miren que acá, en todos los términos de la izquierda, si en todos los términos de la izquierda tenemos el exponencial, 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 exponencial y exponencial, entonces podríamos factorizarlo. E a la t factor de ¿quién? Entonces aquí quedaría at menos b, aquí quedaría más 2a, quedaría más 2a, aquí quedaría, entonces este producto de acá que sería menos, ese primer exponencial, entonces quedaría menos 7,
AT, ¿sí? Menos 7 AT, y eso quedaría más 7B, y aquí quedaría menos 7A, y por este lado me quedaría más 10 AT, y me quedaría menos 10B. Y eso va a ser igual a E a la T, 4T menos 5. Pero entonces empecemos a hacer operaciones aquí rápidas, ¿sí? Empecemos a hacer operaciones aquí rápidas. Entonces ya sabemos que los exponenciales se van a cancelar. Entonces voy a hacer operaciones rápidas. Voy a agrupar todo lo que tenga T. Voy a subrayar con amarillo. Entonces eso tiene T, eso tiene T, y eso tiene T. Entonces por ende me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 1 menos 7 y 10, ¿no? Me va a quedar 1 menos 7 más 10, entonces me va a quedar 4 AT, ¿no? Me va a quedar 4 AT. Y ahora los términos sin la T, que sería entonces, empecemos con lo que tiene A. Entonces sería 2 menos 7, entonces 2 menos 7, no hay más, ¿sí? Entonces me quedaría menos 5, menos 5A, y los términos con B, ¿no? Que serían menos 1, más 7, y menos 10. Perdón, sería menos 1, más 7, y menos 10. Entonces me va a quedar menos 4B. Menos 4B. Y eso lo vamos a igualar a 4T menos 5. Entonces voy a igualar lo que tenga T con lo que tenga T. Entonces yo tengo que 4AT es igual a 4T. Entonces por ende ya sabemos que A es igual a 1. Que A es igual a 1, ¿sí? Y ahora vamos a igualar lo que no tiene T. Entonces sería menos 5A menos 4B es igual a menos 5. Y como A vale 1, entonces automáticamente B nos va a valer 0. Entonces por lo que finalmente la solución particular, ¿sí? La solución particular en función de T va a ser igual E a la T, A que vale 1, y pues B que vale 0, entonces nos va a quedar así. Nos va a quedar de esa manera. Ok, finalmente, ya obtenidas la solución homogénea y la solución particular. Entonces la solución general Y, pero tener en cuenta lo siguiente. Esta solución Y está en función de T. Esta solución general es la suma de las dos, de la homogénea más la particular, es decir, A e a la 5T más B e a la 2T más T e a la T. Pero entonces yo necesito la solución en función de X, es decir, yo necesito saber quién es Y de X. Entonces, pues simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, Y de X es igual a e a la 5, y donde esté T, ¿quién es T? T es el logaritmo natural de X, más B e a la 2, y donde esté T, pues lo vamos a reemplazar por logaritmo natural de X, más T, pero T ¿quién es? T vuelve y es logaritmo natural de X, por E a la T, y T, insistimos, es el logaritmo natural de X. Y propiedades de lo siguiente, si yo tengo, recordar lo siguiente, si yo tengo E a la logaritmo de X, pues esto es lo mismo que decir X, ¿sí? Y si yo tengo E a la A, logaritmo natural de X, es lo mismo que decir E a la logaritmo natural de X a la A, y eso resulta siendo X a la A. Y eso resulta siendo X a la A. Entonces en ese orden de ideas decimos lo siguiente, Y a la X va a ser igual a ¿quién? Entonces aquí tendríamos A X a la 5 más B X al cuadrado y más X logaritmo de X, y esa sería la solución de la ecuación diferencial, y esa sería entonces finalmente la solución de la ecuación diferencial descrita acá al comienzo. Como no nos dan condiciones iniciales, pues va a quedar en función de las constantes A y B, y ahí queda resuelto el problema.